Buenos días al país, buenos días al mundo, a todos los oyentes del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, alrededor del globo terráqueo, a los que nos escuchan a través de las frecuencias compartidas de esta Z101 en el territorio de la República Dominicana, a los que dentro de ese territorio y fuera de él nos escuchan a través de los dispositivos móviles en la aplicación Z Digital y por supuesto a través del portal z101digital.com, a lo que se agrega nuestro canal ZTV de la plataforma YouTube. A través de esos tres mecanismos nos escucha y puede ver en tiempo real, en el caso de los dos primeros, también enlazar al material que prepara el personal del portal de la Z101.com y por supuesto tener ahí la posibilidad de ir a los podcasts, entre otras facilidades. También nuestros enlaces de redes sociales que colocan fragmentos de nuestro contenido como titulares y por supuesto también fragmentos en nuestros comentarios. Tenemos por supuesto todos estos mecanismos de la magia de la tecnología de la comunicación a su servicio en un gran trabajo para esta plataforma de la Z101 inmejorable, insuperable, que lleva a cabo la gerencia de esta estación, encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León y doña Isabel. En la parte técnica, Cundo Camarena los controles, en la coordinación y producción del espacio, nuestras compañeras Josefina Ortiz y Karina Lantigua y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Este equipo que desde muy temprano se da cita cada día a partir de las 7 hasta las 11 y un poco más para continuar el trabajo iniciado a las 5 de la madrugada por el equipo que bien temprano nos deja esta pista encendida. Son ellos Nayib Chaede, Khalil Michel, Rosendo Tavares, Felipe Romero, Susana Gotró, Julieta Tejada, Aníbal Díaz, Manuel Conde y un servidor José Luis Mendoza. Estamos con ustedes por espacio de 4 horas y un poco más, haciendo uso de las libertades por las que tanto ha luchado el pueblo dominicano y que como resultado nos permiten cada día arrojar estos juicios de valor, comentarios, opiniones, disensiones y por supuesto este choque de ideas de lo que debe salir y pretendemos que salga la mejor información para la ciudadanía dominicana, porque un pueblo bien informado es un pueblo que toma buenas decisiones. Así empezamos este jueves 9 de febrero del año 2023. Fue aprobado en el Senado de la República Dominicana en primera lectura el proyecto de Código Penal. Eso por sí mismo es una buena noticia. La verdad es que existe una necesidad suprema, yo creo que está por encima de algunas diferencias de criterio. Existe la necesidad de tener una mejor herramienta que permita perseguir, que permita tipificar acciones criminales que no están ni de lejos contenidas en el código con el que actualmente con muchos parchos y remiendos estamos trabajando. Para que mucha gente entienda la importancia de esto, porque hay que insistir que no es el cambio de una hoja escrita por otra hoja escrita, se trata de un verdadero glosario que define una serie de prácticas ilícitas, una serie de prácticas reñidas con la ley y con la sociedad del siglo XXI, y que a su vez tienen, como todo glosario que es un código penal de actividades, una serie de consecuencias, un régimen de consecuencias. A su vez hay un código procesal penal que es el que dice entonces cómo actuar frente a esos ilícitos y cómo entonces llevar un debido proceso desde el momento en que se identifica, que se señala, que se denuncia uno de estos actos hasta el momento en que puede un juicio oral público y contradictorio entonces generar una sentencia que interprete de manera correcta precisamente las leyes y los códigos. Sin ese glosario, sin ese código, sin eso que explica, que determina, que absorbe una serie de actividades que los seres humanos realizan contra otros y con afectación, porque hablamos de lo penal, hablamos de lo peor que pueden producir las diferencias humanas, las muertes, las heridas, los intentos de agredir, de matar, de secuestrar, de raptar. Uno de los principios ideológicos más sanos, por ejemplo, de quienes tenemos algunas inclinaciones ideológicas, es el principio de no agresión a terceros. Bueno, lo penal es cuando se rompe de manera flagrante ese principio de no agresión a terceros y tenemos entonces un pasivo en forma de víctimas fatales, en forma de graves heridos, en forma de heridos leves, no importa, pero también de gente amenazada o en algún momento a la que se le ha intentado generar uno de estos males que los códigos deben reunir. Sin un código penal actualizado que entienda nuevas formas del crimen que se han ido ejecutando e innovando en las últimas décadas, entonces estamos dejándole herramientas que son inútiles e incompletas a los operadores del sistema, como son los acusadores, que es el Ministerio Público, que es el juez de la querella, que es el elemento que analiza la situación, el hecho, tanto a instancia de la sociedad como por la flagrancia, por el debido proceso y llamado de lo que su función de ley les otorga. Pero imagínese usted que yo le diga a alguien, vea, desármeme ese carro,
y en vez de darle alicates, llaves Tilson, de darle sopletes, yo le doy a usted un corta uña. Vamos a ver cómo le va con el corta uña y con una pinza de cejas para que usted desarme ese vehículo. Preferiblemente una Tahoe. Vamos a ponerle usted a desarmarlo con una pinza de cejas. A ver cómo le va. Le va a ir muy mal y va a tardar mucho tiempo. No son herramientas eficientes, ni por fuerza ni por mecánica. Las herramientas necesarias para desarmar entonces un vehículo de ese tamaño, con la complejidad que tiene, deben ser herramientas concebidas, diseñadas, perfeccionadas en el tiempo para hacer ese trabajo. Pasa lo mismo con algunos alimentos que deben, antes de cocerse, pues o ser cortados. Usted ha visto cómo, por ejemplo, a mí me encanta ver los chefs cuando preparan, por ejemplo, un pescado, que hacen, lo desescaman, le hacen unos cortes de branquias. En algunos casos hay que quitar pues unas partes de sus vísceras, de sus órganos que no son pues útiles a la ingestión. En el caso de los mariscos, por ejemplo, se le quita el sistema, la línea central de su espina dorsal, además de que tiene un mal sabor, no es útil a la digestión humana. Pero fíjense que todo tiene en común que se hace con las herramientas correctas. El Código Penal es, por lo tanto, una caja de herramientas que, acorde a cada caso y cada descripción que hace uno de sus artículos, de esas prácticas, entonces puede permitir sustentar una acusación sólida y puede impedir que por ambigüedad alguien que cometa un mal realmente perjudicial para la sociedad, de estos males que generan pasivos terribles y que generan situaciones y resultados, sobre todo con pérdidas irrecuperables como es la vida humana, pues puede entonces, con esa caja de herramientas adecuada, moderna, entonces el Ministerio Público servirse, construir buenos casos con una acusación que sí sea absorbida, subsumida, que donde quepa perfectamente una de estas prácticas ilícitas, y luego un juez, entonces, sobre la base de que el Código Penal señala conveniente y claramente esos hechos, entonces puede generar una condena sólida. Y las condenas que son sólidas, que no dan espacio a los recursos, y quienes estudiaron Derecho, por acá tengo 2 graduados precisamente de los estudios de ciencias jurídicas, sabemos muy bien que los recursos, ¿en qué se basan? En los errores del planteamiento, en los errores del caso, ya sea la casación como revisión completa del proceso, o la apelación, obviamente, que es la más utilizada. Un caso sólido, basado en una buena lectura, en un buen uso de estos tipos penales innovadores, entonces le va a generar a la República Dominicana los castigos, el régimen de consecuencias que tanto hemos anhelado. Generaría a partir de las sentencias una jurisprudencia enriquecida también, hay que decirlo, que es muy útil sobre todo para casos futuros, pero también puede generar, en cuanto a la afectación social, la disuasión con la que soñamos, que la gente sepa que tal o cual crimen tiene un castigo. Es cierto, no nos vamos a evadir del hecho de que hay actividades criminales y reacciones que terminan en actividades criminales donde la gente no toma en cuenta ni le importa ciertamente la pena. Es verdad, yo he dicho más de una vez aquí que el desgraciado, el hijo de aquello de padre y madre que mata a la mujer y se suicida, poco le importa si para el feminicidio hay mayor o menor pena. Es cierto. Ahora, ya que las leyes son para los vivos, sí necesitamos, ante los otros tipos de delincuentes, ante los otros tipos de antisociales que bastante daño generan, necesitamos generar esa advertencia. La ley, con su mallete, con su representación de la balanza, donde debe pesar en justicia los hechos, las pruebas a cargo y descargo, y con su venda, que se supone que ante esa ceguera virtuosa que le hace ver a todos iguales, que le hace pensar en que todos son iguales ante ella, entonces debe operar y generar esa disuasión que generan los sistemas donde los códigos funcionan, donde se ponen en práctica, donde la judicatura tiene un rendimiento, donde, hay que decirlo, también ese es un cuerpo que debe ser sometido a análisis y medición de resultados. Cada tribunal es una unidad y cada tribunal debe generar unos resultados con unos costos, porque los recursos son finitos. Y el Ministerio Público, al que también queremos debe dotarse de más recursos, pues tendrá, insisto, una mejor caja de herramientas para ejercer su trabajo y para poder llevar este fardo acusatorio. Va a surgir la discusión, de hecho en la propia votación, donde 23 senadores, 23 de 27 votaron a favor de los 27 presentes, fuera de 4, va a surgir, y es inevitable los temas que se discuten.
las tres causales es evidentemente la bandera de esa discordia. Miren, soy de los que he creído siempre que si los políticos no reúnen responsabilidad, y parece que en este caso deben haberla reunido, para aprobar un código penal con o sin la figura de las tres causales, entonces, si en algún momento no íbamos a poder saltar ese muro, yo era de los que decía, bueno, pues usemos algunas de las herramientas que posiblemente la Constitución del 2010 habría, pero habría que crear la propia ley para plebiscito y referéndum y que el pueblo incluso pudiera votar que sí o no para facultar esa posibilidad. En ese sentido, que por cierto, hay gente que dice, no, que por derechos no se vota. Bueno, peor todavía, pues, puesto que lo que llaman un derecho ni siquiera está legislado. Creo que es mejor salida tener la posibilidad de convencer a la población de que pueda votar como votó en otros países, incluso que sí, en algunos casos como el de Italia y España hace muchos años, pues bueno, pues pudiera perfectamente abrirse un espacio al tema de las causales. Está la teoría de la ley especial. Yo realmente debo decir que desconozco la capacidad de que una ley, habría que ver en qué condiciones, pues pueda sustentar ese espacio de excepción para lo que quizás el código señale en materia del tema del aborto. Que conste que soy de los que reconoce que este país, esa prohibición es tinta sobre letra, es tinta sobre papel. No hay sometimientos ni casos abiertos a nadie, ni madre que haya abortado, ni médicos que hayan colaborado con esa situación. El Estado hace mucho demostró su incapacidad de perseguir eso y lo hace. ¿Saben por qué? Porque reconoce su inevitabilidad si están de acuerdo las partes. Si están de acuerdo las partes, le hace quienes proceden desde el punto de vista médico y quienes intermedian como padres o tutores si es menor de edad o la madre mayor de edad. Hay claramente una enorme dificultad de que pueda hacerse algún tipo de persecución sobre esos hechos. Y como pasa en otras partes del mundo, eso se termina de alguna manera reconociendo, abriéndole un espacio a la ley y a la norma sobre estos casos. Se habla de la ley especial, insisto. Sería interesante conocer la opinión de importantes técnicos jurídicos, sobre todo en materia del derecho constitucional, que es una especialidad en sí misma, aunque es bueno siempre recordar que la ley es para los ciudadanos, la ley no es de los sacerdotes. La ley no es de los sacerdotes de las leyes, no es un tema solo de los técnicos, aunque es importante escucharlos y saber su orientación y sus opiniones para saber si nos convencen o no. Al final, la ley es de los ciudadanos porque a todos nosotros nos genera afectaciones directas o indirectas. Por eso hay que darle seguimiento a este tema del Código Penal, entender primero lo importante de actualizar una figura que se ha quedado en el siglo XIX y que sus remiendos y parches no son suficientes para una sociedad que en pleno siglo XXI está enfrentando una criminalidad que sí se actualiza, está enfrentando unos niveles de violencia que sobrepasan el entendimiento, que sobrepasan cualquier nivel de comprensión o tolerancia de estos fenómenos que nosotros pudiéramos tener. De manera que es importante actualizar, como hacen todas las sociedades que se precian de ser avanzadas, de tener importantes índices de desarrollo humano. No podemos, con 139 años de un código penal y los 20 que hemos tenido discutiendo esta figura, seguir pasando la página y eternizando este proceso. Sin ponerme pues a favor de ningún lado ni de otro, aunque tengo mis convicciones personales, no las impongo, trato de entender la otredad al otro, a quienes sí son afectados, sobre todo por el tema en discusión de las tres causales, que se explique si viene concomitante este proyecto de Código Penal, una ley especial, que se discuta, que se debata, pero sobre todo le diré a la gente que está de acuerdo con el tema, si no es aprobado, tómelo en cuenta para el voto. Usted tiene el derecho como votante a castigar y a premiar a quienes, habiéndole prometido algo, no lo cumplieron, a quienes, habiendo asegurado que estaban de acuerdo con algo, luego al momento de tomar esa decisión no lo hicieron. O también puede premiar perfectamente si está de acuerdo con lo allí asumido, bueno, pues tómelo en cuenta también, porque precisamente el votante ese debe ser, sobre todo el día de las elecciones, ese máximo soberano al momento de premiar o castigar a estas autoridades legislativas por las decisiones que toman. Yo, de alguna manera, quiero ver lo útil, quiero ver lo práctico, porque no es posible pasarnos la vida entera anhelando una caja de herramientas útil para instituciones a las que necesitamos dotar de los elementos adecuados para enfrentar los distintos fenómenos que azotan a la sociedad dominicana del día de hoy. Llévatelo, Cundo.